más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Que trabaja. Y hemos leído en el libro de San Juan, simplemente a modo de introducción, y voy a tratar de hacer un resumen y también explicar algunas otras cosas que son importantes para nuestras vidas. Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el verso 17, y Jesús les respondió, y hemos aprendido que cada vez que el Señor responde está estableciendo un principio espiritual. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí hay unidad. Mi Padre y yo uno somos, entonces el Señor también traslada esa verdad a cada uno de nosotros para que de la misma forma, dice Jesús, que el Padre y yo uno somos, de la misma forma ustedes tienen que ser uno para que el mundo crea, dicen. Miren qué importante que haya unidad en el cuerpo de Cristo, que haya unidad en la iglesia del Señor, que haya unidad en la familia. Saben que hay un montón de operaciones contrarias que el Señor las reprenda para dividir, para separar, para que no estemos en unidad, para que haya conflictos, para que haya contiendas, en nuestro tabernáculo, en nuestra vida. Dice la Biblia que continuamente nosotros estamos batallando en el orden espiritual. Y eso también acontece muchas veces en nuestros hogares, por eso la importancia de manejarnos bajo cobertura, estar bajo la cobertura del Señor, que Cristo sea el centro de nuestro hogar, poder estar bregando, esforzándonos por estar unidos, para que entonces se disipen todas las operaciones que quieren venir a destruir, que quieren venir a dividir, porque dice el Señor que envía a Elías para que haya reconciliación y para que opere ese espíritu, para que en todo tiempo nosotros podamos estar viendo nuestra vida y buscar la restauración de todas las cosas. Amén. Este principio de trabajar, de que el Señor está siempre haciendo algo, yo estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. Ese es un verbo continuo. Ya se van a dar cuenta. Y solamente se pueden dar cuenta los que están metidos en el río de Dios, viendo y bregando, insisto sobre esta palabra, esforzándose por mantenerse en el Señor, mantenerse en la visión que Él nos está trasladando, mantenernos bajo la luz de la palabra, mantenernos bajo la guianza del Espíritu Santo, porque es un principio espiritual de trabajo continuo. Dios Padre trabaja, Dios Hijo trabaja, el Espíritu Santo también trabaja. Y nosotros, como hijos de Dios, bajo esa paternidad también tenemos que estar en un trabajo continuo. Y yo digo amén. Hemos leído también ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 27, donde Jesús mismo dice que nosotros tenemos que trabajar por la comida que no perece. Dice trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuevamente menciona la importancia de la paternidad. Él, siendo Dios, Jesús mismo, hablando en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, porque Él maneja todos los tiempos, porque Él es desde siempre y para siempre. Él es el principio y Él es el fin, y la Biblia dice que por Él subsisten todas las cosas, y yo digo amén a eso. Y qué bueno que sea de esa forma, porque mientras nosotros estemos en el Señor, entonces habrá un trabajo continuo. Y ahí es donde nosotros como familias tenemos que mirar a qué le estamos dando mayor relevancia, en qué estamos poniendo todas nuestras fuerzas. Mencionaba Martín algo relevante con respecto a lo que el Señor ordena, que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Ese mismo pasaje, versículos anteriores y versículos posteriores menciona que nosotros no tenemos que preocuparnos, mejor es ocuparse, y eso es trabajar. Porque dice que el perezoso
anhela muchas cosas, piensa un montón de cosas, se preocupa por un montón de cosas, pero en definitiva no hace nada. O sea que lo que apertura la paternidad, lo que ofrece la paternidad, lo que quiere hacernos ver, es que nosotros necesitamos trabajar. Y unir nuestras fuerzas para trabajar por lo espiritual. Porque los otros trabajos cansan. Y el Señor también tiene una solución para eso, porque Él dice que todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, ¿a dónde tienen que ir? A buscar más trabajo. No, hay que ir al Señor. Tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a su presencia. Entonces nosotros vamos a meternos en un lugar donde Él traerá refrigerio. Porque todo trabajo necesita un refrigerio. ¿Cuánto más el trabajo espiritual? Él concede absolutamente todas las cosas si nosotros trabajamos en su obra, si nosotros trabajamos bajo su presencia, si nosotros trabajamos bajo las órdenes del Espíritu Santo, entonces vamos a obtener buenos frutos. Y no habrá cansancio. Habrá refrigerio, porque en la presencia de Dios, de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Amén. Entonces Él nos enseña que hay que dividir los trabajos y nosotros tenemos que puntualizar, tenemos que primar, trabajar en la obra espiritual, porque eso en definitiva es lo que nos va a mantener firmes en el Señor. Miren, trabajar en la obra de Dios, en todo lo que eso conlleva, nos hace permanecer. Porque la Biblia menciona un principio espiritual donde no se puede obtener algo por lo cual no hemos trabajado. Es más, dice que nosotros vamos a cosechar eso que sembramos. Por eso tenemos que mirar dónde están puestos todos nuestros esfuerzos y en dónde estamos trabajando. Porque entonces veremos los resultados o las consecuencias, buenas o malas. Yo he mencionado, creo que 1.000.000 de veces, no, tantas no, pero la importancia de poder pedirle al Espíritu Santo que nos haga comprender. Cuando se abre el entendimiento es para que nosotros podamos comprender las Escrituras. Porque si no, simplemente nos iremos de este lugar con un mensaje más que quedó ahí, pero qué bueno es nosotros trabajar. O sea que cada vez que oímos un mensaje está en nosotros poder seguir trabajando sobre el mensaje que el Señor nos ha dado. Por eso grabamos, por eso filmamos, para que pueda quedar un documento y luego se pueda rever y se pueda estudiar, porque no siempre podemos anotar todo lo que quizás se dice desde este lugar. Pero sí se menciona, se lanza palabra. Y miren que la Escritura dice que todo lo que el Señor envía no vuelve vacío, sino que es enviado con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Busquemos lo eterno, mis amados. Eso nos hará permanecer de forma espiritual. Porque si buscamos lo natural, si buscamos continuamente lo terrenal, de ese lugar nosotros obtendremos resultados, que no siempre serán los favorables. Hay algunas cosas que son necesarias hacer, todos las conocemos, no me quiero detener nuevamente en eso. Pero si nosotros le diéramos mayor esfuerzo a lo que el Señor nos traslada en su palabra, nosotros tendríamos firmeza y podríamos caminar de gloria en gloria, de poder en poder, ir en aumento, pero genuinamente. No simplemente de la boca hacia afuera, sino que nuestra vida sea el resultado genuino de estar buscando al Señor.
que haya una transformación, que haya un cambio. Y esa es una renovación continua de nuestra mente. Y nuestra familia lo tiene que tener presente. Tenemos que salir, insisto sobre esto, de diferentes campos en los que muchas veces nos encontramos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos aleja del reino, qué es lo que nos aleja de la presencia de Dios, qué nos quita tiempos para poder estar con Él. Y en definitiva eso hace que nuestra familia se vea envuelta en cuestiones por las cuales nosotros también estamos trabajando. Pero en el nombre del Señor, Él nos está instando a que nosotros podamos trabajar por lo que no perece. Y la Biblia dice que lo que no perece es su palabra. Porque dice que todas las cosas van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. El que permanece en Cristo solamente puede dar frutos. Solamente aquellos que se deciden rogarle, pedirle al Señor que nos enseñe a contar los días de forma correcta para traer al corazón sabiduría y entonces saber, valga la redundancia, cómo vivir nuestra vida como creyentes, ajenos al sistema que impere, que constantemente quiere corrernos de la presencia de Dios. Dice que antes nosotros estábamos ajenos a la vida de Dios. Hoy por medio de Jesucristo formamos parte de la vida de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Nuestra familia tiene una nueva oportunidad. Una nueva manera de conducirnos. Bajo otros parámetros. Bajo la bendición que ha sido dada por medio de la fe. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar por permanecer. Permaneced en la vid. Permaneced en Jesús. Para que la savia, para que el aceite, para que su presencia no falte en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestras familias. No hay otra forma, mis amados. El pueblo de Dios cayó en decadencia, hubo destrucción, porque dice que le faltó conocer a su Dios. Que eso no nos pase. Estemos atentos. La única manera de conocer al Señor, primeramente, es por medio de su palabra. Esa es la roca. Nosotros hemos llamado a este espacio espiritual, a este altar familiar, sobre la roca, porque entendemos que es un lugar seguro. La roca es Cristo. Y nosotros tenemos que mantenernos en ese lugar para que haya firmeza. No hay firmeza por nosotros mismos, la firmeza viene por medio de Jesucristo. Él nos da una plataforma, fíjense, una roca firme para que nos paremos en ese lugar. En tanto y en cuanto nosotros nos corramos, ahí vienen los inconvenientes. Ahí es cuando comenzamos a confundirnos, ahí es cuando comenzamos a trasladar esas confusiones a los que tenemos más cerca. Y viene el Señor nuevamente y nos insta a que podamos volvernos a Dios. En el último tiempo, más que nunca, una y otra vez el Señor pide que nosotros podamos volvernos. Mirar qué ha pasado con nuestra vida, en dónde hemos caído, dónde hemos dejado ese amor pleno por el Señor y que volvamos, que nos posicionemos. Cada vez que nosotros estamos delante del altar, cada vez que tenemos la posibilidad de escuchar su palabra, es un tiempo oportuno, es una oportunidad nueva para reiniciarnos, para que hasta lo que hace unas horas hicimos mal, a partir de ahora, y valga la redundancia, de este tiempo, podamos hacerlo mejor. Que empecemos a trabajar bien, que empecemos a poner todos nuestros esfuerzos en buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, que nos sea más fuerte
que no nos empuje más las tareas que tenemos por delante, que insisto, son necesarias, pero no son más importantes que los negocios del Señor. No lo son. No lo son. Y para eso necesitamos esforzarnos. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso no puede trabajar solo el padre. También tiene que trabajar el hijo. Eso es familia. Cada uno de los integrantes de una casa tiene que trabajar, llevando adelante sus funciones, para que la falta de trabajo del uno no desgaste al otro, para que la falta de compromiso de uno, para que la falta de la responsabilidad que nos toca a cada uno de los integrantes de la casa no mate al otro, no lo apague. Ese es el principio de unidad. Todos trabajamos, todos trabajamos. Nosotros ministramos al Espíritu desde el más pequeño hasta el más grande. Todos estamos recibiendo la palabra de Dios, y conforme la fe que se nos ha sido dada, nosotros tenemos la posibilidad de llevar adelante lo que el Señor nos está dando, la instrucción, la enseñanza. Pero tenemos que trabajar. En una casa todos trabajan, absolutamente todos. Por eso, independientemente de lo espiritual, ese lugar hace que nosotros entendamos la bendición de poder trabajar en el orden natural. Porque si no, simplemente no seríamos hombres o familias que están bajo un misticismo y nos llevan adelante las tareas. La Biblia menciona ahí en el mismo pasaje donde el Señor dice que nosotros tenemos que estar posicionados en tierra firme, sobre la roca. Él dice que Él compara a un hombre sabio, a un hombre prudente, a aquel que escucha la palabra y la pone por obra. Escucha la palabra y la pone por obra, la pone en práctica. A este le compararé con un hombre sabio. Todo aquel que escucha la palabra, que está bien, pero no se esfuerza por llevarla a la práctica, se convierte en necio automáticamente, porque entra en un proceso, en un campo espiritual del cual no puede salirse por el simple hecho de mantenerse, entre comillas, neutral. No hay forma de mantenernos neutral cuando nosotros oímos la palabra. Porque esa misma palabra que nosotros hemos recibido, lo mismo que ha acontecido cuando recibimos a Cristo, no nos dejó neutrales. Nos salvó. Nos dio vida. Y nosotros lo recibimos. Amén. Y tenemos la esperanza de que eso alcance a los nuestros. De la misma forma, cada vez que oímos la palabra, no permanecemos en una meseta. No podemos estar neutrales. Mantenernos neutrales es retroceder. Porque el proceso es en aumento. Entonces, hoy y cada vez que oímos su palabra, nosotros tenemos que recibirla, atesorarla y comenzar a trabajar. A trabajar, porque mi Padre trabaja y yo trabajo. A trabajar en eso que hemos oído y que justamente viene a impactar nuestro corazón, viene a transformar nuestra vida. Todos los que estamos en este lugar, cada vez que oímos la palabra, algo el Señor quiere hacer, algo necesita cambiar. Para eso hemos venido. Ese es el primer esfuerzo. Nosotros hemos movido voluntades para estar en este lugar. ¿A cuántos les ha acontecido que no han tenido ganas de venir? No levante la mano. Pero muchas veces nos pasa. No ponga cara de 3 veces santo, mi amado. Pero tampoco así, a mí me pasa siempre. No, bueno, entonces ahí ya tenemos que ir a operar una liberación. Pero si nosotros trabajamos, si nosotros nos esforzamos en eso que estamos recibiendo, en eso que estamos oyendo,
nuestra vida comienza un círculo virtuoso. Obliguémonos a oír, porque entonces nuestra fe aumentará, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En tanto y en cuanto nosotros vayamos dejando de lado su palabra, fíjense que nosotros dejamos de lado su palabra, pero vienen otras voces de forma continua. De forma continua, por los medios de comunicación, por los familiares, en el trabajo, donde nos desarrollamos, en donde estudiamos. En las congregaciones, por medio de hermanos carnales. Y no quiero que nadie se ofenda, pero en la iglesia del Señor dice que hay hermanos espirituales y hay hermanos carnales. Son hermanos, pero carnales. Entonces, ahí también tenemos que mirar, mejor dicho, fijarnos lo que oímos. Porque o va a aumentar nuestra fe o la va a disminuir. Entonces tenemos que trabajar. Trabajar es esfuerzo. Trabajar es servir. Trabajar es estar en sintonía con lo que el Señor está haciendo. No sé si ha tenido alguna radio vieja donde se utilizaban unas antenas y había que movilizarla para que agarre la señal o la sintonía y no haya interferencias. Bueno, eso en el orden espiritual nosotros tenemos que aprender a hacerlo, mis amados. Eso también es trabajar. Eso también es trabajar por las cosas espirituales, por lo que no perece, por lo que me va a llevar a reconocer lo eterno, a reconocer el lugar que yo voy a habitar para siempre. Porque si nosotros no trabajamos, no servimos, no nos esforzamos por lo eterno, estaremos indefectiblemente trabajando, esforzándonos y sirviendo a lo natural. Y eso va en decadencia también, hasta llegar a ser satánico, diabólico, natural, carnal y diabólico. Eso es un descenso de la vida espiritual. Y nosotros tenemos que salir de necedades y poner nuestra mirada en la sabiduría que viene del Señor. ¿Y cómo viene? Primeramente, teniendo temor, teniendo reverencia, estando aprestos a todo lo que proviene de su presencia. Eso nos trae permanencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Menciona nuevamente desde otro lugar esto que se nos está ministrando con respecto a trabajar. Dice, porque también, segunda de Tesalonicenses 3:10, yo tengo la versión Reina Valera 1960, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué impresionante, ¿no? Parece algo lógico, pero tengamos en cuenta que está mencionando, hay un paralelismo y nosotros lo tenemos que percibir primeramente desde el orden espiritual y luego hacer los diferentes, ubicar cada ministración en lo natural, en lo familiar, en lo personal. En lo natural es, creo, lo más práctico, o por lo menos lo más fácil de entender. Si no trabajamos, dice Primera de Hugo, nos van a comer los piojos, dicen por ahí. Necesitamos trabajar.
Todos los días nos levantamos con ese fin: trabajar. Y el que no trabaja, no va a comer. Ahora miren, llamativamente el Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Menciona el trabajo con la comida. El trabajo con la comida. Entonces viene Segunda de Tesalonicenses y dice que hay una orden, una exhortación, que el que no trabaja no participe de la comida. Eso se establece. ¿Cómo queremos ser espirituales u obtener de lo espiritual si no trabajamos? El que no trabaja, que no coma. No podría llevarse adelante el comer lo espiritual para permanecer en lo eterno si nosotros no trabajamos en ese orden. Y a veces parece lejano, porque cuando yo menciono espiritual, usted tiene que ir directamente, sus pensamientos lo tienen que llevar a la Escritura. Porque a veces, o por lo menos tengo esa impresión, de que cuando menciono en el orden espiritual, ¿qué será lo espiritual? ¿O hacia dónde tengo que ir? No, a la Escritura. Porque ese es el camino de la verdad, la Escritura. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la palabra nos saca de todos los demás lugares donde nosotros comúnmente nos encontramos, que es en el orden natural. Y si usted reflexiona unos minutos, unos segundos, o el tiempo que fuese, se va a dar cuenta, igual que yo, que la mayor parte de nuestro tiempo nosotros estamos trabajando en el orden natural. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Y saben qué? ¿En qué nos damos cuenta? En que nos desvinculamos de nuestra vida sacerdotal, espiritual, como creyentes. No pasa acá. Me contaron que en otras congregaciones, pero vamos a ministrarlo igual. Estamos en nuestros trabajos y pareciese como que somos otras personas. Estamos en el colegio y pareciese que estamos en el lugar en el que nos encontremos, que no sea el ámbito de la iglesia. Muchas veces en casa mismo, estamos en nuestra administración familiar. Nos cuesta sostener eso que la Biblia nos menciona como integridad. Y eso tiene que revertirse. Ser los mismos. Eso es ser espiritual. Yo puedo ser espiritual, debo ser espiritual. Pero digo puedo porque muchas veces se suele decir, y no quiere decir que esté bien, y con esto no quiero decir que no sea difícil muchas veces, pero se suele decir que no se puede ser espiritual en el trabajo. Porque escuchan cumbia todo el día y encima cumbia que no es cristiana. Y insultan, pero eso no me posiciona a mí. Yo soy. Sí que se puede, pero hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que servir. Manejarse bajo la luz de la palabra hace que yo pueda ser un creyente hecho y derecho en el lugar en el que me encuentre. Si no, pregúntenle a José.
que José. Que estuvo en diferentes situaciones y todas o la mayoría del tiempo siendo adversas, y se mantuvo y dice que Dios estaba con él. Entonces sí que se puede. La Escritura deja ver que sí. Bueno, ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que ser espirituales. ¿Cómo vamos a participar de una comida si no trabajamos? Trabajemos por lo espiritual. Acá tenemos que nuevamente reflexionar nosotros. ¿Me estoy esforzando por lo espiritual? Lo que aprendo, ¿lo estoy llevando a mi vida? ¿Lo trato? ¿O es simplemente oír y bueno, esperar hasta el domingo a ver qué se va a predicar? No debería ser de esa forma. Porque entonces usted y yo permaneceríamos estancados. Y saben que muchas veces, por no conocer, por no leer, por no estudiar, permanecemos estancados. Pasa el tiempo, hacemos cosas, estamos un poco mejor. Venimos a la iglesia más seguido, nos vestimos un poco mejor, hablamos un poco mejor, todo un poco. Pero todo lo que no lleve a que yo tenga que esforzarme de más, entonces lo quiero sostener a mi forma. Y más tarde, más temprano, eso se deshace, se derrumba. No sé cuál es, decía Martín, la situación de cada uno. Yo conozco mi situación y no quiero quedarme en esta posición, yo quiero crecer. ¿Cuál será tu posición? ¿De qué lugares necesitas salir y en qué lugares necesitas posicionarte y trabajar? ¿En tu vida personal, en tu vida laboral, en la crianza de tus hijos, en tu devocional, en tu perspectiva de lo que significa la obra de Dios? ¿En dónde será que no estamos poniendo nuestra mirada y no nos estamos esforzando y no estamos trabajando? Por eso muchas veces no vemos los resultados. Por eso pedimos consejos o preguntamos cosas que son rudimentos, que son fundamentos, que son bases. ¿Qué pasó? Que decrecimos muchas veces, que fuimos como retrocediendo en nuestra vida espiritual. Retomemos el camino. ¿En dónde nos hemos quedado? Y empecemos, retomemos nuevamente, que haya un reinicio. Y todos podemos estar en diferentes situaciones, como todas las familias están en diferentes situaciones. No es la misma exigencia, o sí, de las familias que se acercaron en este último tiempo al Señor, que las que están hace 10 años. Tenemos que mirar esas cosas y decir basta. ¿En dónde estoy estancado? ¿En dónde me quedé? ¿Qué pasó con los míos? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué estamos haciendo como familia? Y yo lo pongo así, cuestionamientos e interrogantes, no porque esté aseverando de que ustedes están mal o que estamos mal. No, es para que no nos quedemos en esos lugares, porque si estamos bien, no nos tenemos que quedar en ese lugar, tenemos que seguir para sostenernos. La Biblia dice que el Señor está haciendo una operación de perfeccionamiento y que eso va a ser hasta el día de su venida. Él comenzó la buena obra, nos tenemos que quedar en Él, porque si no, esa obra que Él comenzó no la va a poder terminar. Entonces, si Él comenzó la buena obra, gloria a Dios, y yo me corro
y entonces Dios quiere trabajar, pero yo no estoy. Entonces cesó la obra. Entonces vuelvo, pero no vuelvo de la misma forma. Comúnmente se vuelve peor. Y a veces se puede ver y a veces no. Quizás no se puede ver con los ojos naturales. Porque quizás venimos a la iglesia, seguimos adelante, pasan los años, pero estamos estancados. Y eso la casa lo tiene que saber. Tenemos que aprender a mirar esas cosas y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Estoy trabajando? ¿O estoy en un año sabático? ¿O estoy en ocio? ¿O estoy en pereza? La pereza es pecado. Entonces nos mantiene en muerte. Entonces tenemos que sacudirnos del polvo y oír la voz y levantarnos en el nombre de Jesús. Y trabajar. Tenemos que esforzarnos. No me voy a detener en cada una de las cosas, pero nos tenemos que esforzar para obtener resultados, para obtener buenos resultados. Porque el mundo espiritual no para, no está cesante. Si nosotros no trabajamos en el Señor, estamos trabajando y a veces no nos damos cuenta para el reino contrario. Y amontonando para otras cuestiones. Entonces, llegado el tiempo, los resultados que obtenemos son en donde pusimos el mayor esfuerzo y el mayor trabajo. Y como familia lo tenemos que entender. El que no trabaja no puede pretender tener comida. La Biblia dice que en la casa del Padre hay abundancia de pan, de comida. Y nosotros entendemos que es comida espiritual. ¿Cómo necesitamos, como padres, ir a la presencia de Dios para que siempre haya comida en la casa? Y si hay comida, los hijos pueden alimentarse. De la misma forma, igualito, que cuando nos esforzamos, como lo vamos a hacer mañana, en ir a trabajar en nuestras actividades laborales cotidianas. ¿Para qué? Para que en casa no falte y para que nuestros hijos puedan beneficiarse por la provisión del esfuerzo que nosotros hacemos. De la misma forma, y creo que mayor, un padre tiene la responsabilidad de que siempre haya comida. Entonces, tiene una mayor connotación cuando el Señor dice, trabajen por esto. Trabajen por esto. Esto los va a hacer permanecer. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿A dónde tenemos que mirar? A mi hermano. A la casa de mi hermano. ¿Cómo le está yendo a mi hermano? ¿Cómo está su familia? Y evaluar ahí y ponernos... No, yo no estoy tan mal. A veces estamos muy preocupados por lo que le acontece al otro y no terminamos de resolver lo que nos acontece a nosotros. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea que el trabajo da fruto. Todos los que estamos en este lugar hemos obtenido fruto de nuestro trabajo. Todos algo hemos hecho para estar en este lugar. Primeramente, aceptar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Muchos crecer, trabajar, dar tiempo, dinero, esfuerzo. Bueno, un montón de cosas, todas las que usted ya conoce. Algunos más, otros menos. Algunos por contienda, otros por vanagloria, vaya a saber por qué, pero eso tiene que ordenarse.
Porque dice que si permanecemos en la vid es para llevar fruto. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y lo tenemos que cuidar. Eso está diciendo. Eso nos enseñaba el devocional del día de ayer, de Espíritu y Vida, que si no tuvo 3 minutos y medio para leerlo, yo les recomiendo que puedan hacerlo. 3 minutos y medio, un montón. Pero a veces no comprendemos que es el pan que se nos proveyó para ese día. ¿Vieron? Si tienes más de 5 renglones, vayamos a algo más llamativo, por decirlo de alguna forma. Y la Biblia dice que tenemos que exhortarnos a poder hacerlo. Entonces, si hay fruto, hay que cuidarlo, porque entonces nos está diciendo que se pueden perder. Y eso nos hace retroceder. Y después queremos estar parados en la misma posición y no estamos en la misma posición, porque no lo hemos cuidado, no hemos cuidado el fruto de nuestro trabajo, porque no hemos mirado hacia nosotros mismos. Estuvimos distraídos o mirando hacia otros lugares. ¿Qué hace el otro? ¿Cómo le va el otro? ¿Cuántos pecados tiene el otro? Y a veces no tenemos la fortaleza para sostenernos, como para poner la mirada en otro lugar. Y eso hace que perdamos el fruto de nuestro trabajo. Y entonces no habrá galardón completo. Por eso, amados, atendamos y seamos diligentes con lo que hemos logrado. Amén. El Señor nos está diciendo que sí. Sí hay fruto. Yo creo en los frutos. Por ejemplo, yo veo frutos en la congregación Él Vive. Veo frutos. Acá están a la vista. Y así cada uno podríamos mirar. Frutos genuinos, reales. Pero entonces dice que tenemos que tener un trabajo continuo para que esos frutos permanezcan, no se pierdan y podamos recibir el galardón completo, en plenitud. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Miren qué interesante cómo lo pone la Escritura. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué es lo que anhelás? Yo sé lo que anhelo. Y para obtenerlo tengo que trabajar. Primero, ¿tenés anhelos? ¿O simplemente por inercia estás viviendo y te estás manejando? La falta de la presencia de Dios, la falta del conocimiento de su palabra, la falta de un espíritu de servicio para el cual fuimos llamados todos como familia. Por eso la Escritura dice, yo y mi casa serviremos. A eso fuimos llamados. Si eso no está, difícilmente habrá anhelos en trabajar en la obra de Dios. Difícilmente podamos obtener nuevamente el principio. Frutos espirituales. No se puede, amados. El Señor nos está alertando, nos está aconsejando, nos está acomodando, nos está afirmando, sea cual fuese la posición en la que nos encontremos. Para participar de los frutos hay que trabajar. A veces queremos lo del otro, pero no vemos el esfuerzo o no vimos el esfuerzo que hizo o que está haciendo el otro. Pero nosotros queremos eso.
Eso es envidia. Esforzate y Dios te va a dar a vos lo que tiene preparado para vos. Y no solo eso, en tu corazón va a venir tal gozo de que te vas a alegrar por lo que Dios te dio a vos y por lo que le dio al otro. Porque cuando estamos trabajando en otros campos, no podemos ver eso. Porque si todos estamos trabajando en el mismo lugar, para lo mismo, por lo mismo, por el Señor, para el Señor, nos alegramos. Porque la obra crece, porque el reino se extiende, porque las familias se restauran. Porque cuando alguno de la familia no está bien, no me alegro, me entristezco y busco la forma de que eso pueda sanarse. Porque ustedes que son espirituales con un espíritu de mansedumbre, levanten al que está caído. Miramos de otra manera. Sabemos obviamente posicionar y entender que lo que está mal va a traer malos resultados, pero eso no me da a mí la autoridad ni la potestad para pisotear. Yo tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, porque como cuerpo no me alegro. Después el Señor como Padre ordenará cada cosa con sus hijos. Pero en mi caso como hermano, como cuerpo de Cristo, como familia en el Señor, siempre busco restaurar. Y la administración va a ordenar cada una de las cosas. Tenemos que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. El Señor nos metió en su viña. Nos dio la posibilidad de poder trabajar. Nos ha dado las herramientas. Lo que nos queda es trabajar para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Y se goce. Y nos llame. Y dice, y nos sirva, porque en definitiva dice que Él nos va a servir, porque nosotros somos servidores. Entonces es tiempo de posicionarnos bajo esa paternidad y salirnos de otras paternidades que están bajo mentira, porque el diablo también es padre, pero padre de mentira. Y eso también lo tenemos que entender. Reconocemos el señorío de Cristo, pero no ignoramos las maquinaciones del diablo. Que el Señor lo reprenda y que cuide a nuestra familia. Enseñemos a nuestros hijos, enseñémonos, exhortémonos, hablemos de la importancia de servir al Señor, porque eso nos va a mantener en firmeza. Traslademos correctamente lo que significa servir a Dios, lo que significa adorar a Dios, lo que significa comprometernos con el Señor. Seamos leales. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Preparémonos. Así como nos preparamos en el área natural, en el área profesional, en el área del servicio al Señor, también hay que preparar. Una familia, una casa que trabaja justamente, está preparada continuamente. Mi padre trabaja, yo trabajo. Eso es un círculo virtuoso, eso es un trabajo continuo. Preparemos a los nuestros para trabajar. Preparémoslos para que llegada su edad, porque dice que el sacerdocio necesita una edad. Para ellos, para la antigüedad, para el sacerdocio levítico, requería que tengan mayor de 23 años para algunas tareas y 30 para el oficio sacerdotal. Nosotros comprendemos que eso es en el orden espiritual. Preparemos a los nuestros para la obra de Dios, para el sacerdocio, para el servicio, para los ministerios. Preparémoslos. Pero como tiene que ser. No que sean tareas que quieran satisfacer nuestras emociones. Andá, papi, andá, mami, dale, andá, hace una, allá. Hace una gracia. No, fíjate que... No.
que sirvan a Dios, que sean reverentes, que entiendan la obra. Y eso es en casa. En la iglesia se enseña, pero nadie lo va a enseñar mejor que usted y que yo en casa. Nadie. Pero para eso, los primeros que tienen que estar comprometidos tenemos que ser nosotros. Amén. Siempre hay que trabajar primero. No pongamos los tiempos nosotros, trabajemos. Porque a su tiempo recibiremos los frutos de nuestro trabajo. Y el Señor es soberano sobre eso. Si vos estás trabajando en la obra de Dios hace muchos años y estás siendo genuino delante del Señor, yo creo que vos ya estás recogiendo frutos. Pero llegará un momento donde vas a participar, donde va a ser mayor y no vas a dejar de trabajar. Se va a seguir trabajando y habrá mayores responsabilidades, pero mayor peso de gloria. Habrá otro posicionamiento, pero habrá otro compromiso. Como en los trabajos. Cuando entras como un operario común y después te ascienden a supervisor, no trabajás menos. Trabajás más y tenés mayores responsabilidades. Y antes las licencias que vos te podías dar, ahora ya no podés. Es más, las tenés que disciplinar, o las tenés que corregir, o las tenés que estar mirando. Y mañana la gerencia. Entonces ya no es solo el operario, sino que ahora tengo que también mirar a los supervisores. ¿Y por qué no mañana dueño? En donde más se tiene que trabajar, porque el ojo del amo engorda el ganado. Siempre se trabaja. Siempre se trabaja. ¿Quién es el mayor, el de más rango en el reino de los cielos? ¿Quién? El que más sirve. El que más sirve. Servimos todos, pero el mayor es el que más sirve. ¿Querés ser el mayor? Serví más que los demás. Y cuando Dios te posiciona en un lugar más todavía. No es menos. No es, no, ahora tengo el mando. No, más. Porque te está dando la posibilidad de crecer. Entonces eso se traslada de manera espiritual y se ordenan las cuestiones en el orden natural. Nuestros hijos van a comprender, yo les puedo asegurar. Es una habilitación servir al Señor como conviene, como corresponde, porque eso los posiciona y ellos van a saber cómo conducirse en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Por qué? Porque primeramente son hombres y mujeres espirituales y que entienden que es una bendición poder trabajar, tener un buen trabajo y progresar. Eso es una bendición. Pero nunca, nunca, nunca será mayor que el privilegio que el Señor nos ha dado de poder ser ministros suyos. Nunca. Y eso requiere de esfuerzos, de sacrificio, de dormir poco, de padecer injusticia. Ahí ya no. De tener todo por basura, con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso, una casa que trabaja solamente lo puede mirar de esa manera. Amén. Siempre hay que trabajar primero. Termino y adoramos al Señor. Pónganse de pie, amados. Así leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto será siempre. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. En la obra del Señor se crece siempre. Cuando hago y cuando por alguna situación no llevo adelante una actividad, porque nosotros tenemos que salir, nuestro trabajo en el Señor es más que una actividad. Yo soy un servidor y me manejo como tal. Entonces crezco siempre. 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 Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Es siempre. Es hoy, es mañana, es el viernes, el sábado. Y si el sábado es a la mañana, al mediodía, a la tarde, gloria a Dios. Porque estoy permaneciendo. No es una actividad más estar en la presencia de Dios. Es formar parte del escuadrón del Señor de los ejércitos. Es estar las 24 horas, los 365 días del año, con las vestiduras puestas. Ya no, yo firmé ahí un contrato. Siervo de Jesucristo. Familias del Señor. Iglesia. La amada. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todo trabajo en el Señor tiene recompensa. Todo trabajo en el Señor trae fruto. Todo tiempo en su presencia es el mejor tiempo. Siempre. Siempre. El trabajo en el Señor no es en vano. Estar hoy en este lugar no es en vano. Los años que hemos entregado nuestra vida al Señor no fueron en vanos. No lo fueron, ni lo van a hacer. El tiempo que vas a entregar de ahora en más, que va a ser mayor y mejor. Amén. No va a ser en vano. Traerá recompensa. No de esta vida, sino de la venidera. Y aún para los que esperan en esta vida dice que hay 100 veces más. Servir al Señor trae recompensas y es lo más maravilloso que nos puede suceder. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mejor y hay que hacerlo siempre. Así que, hermanos amados, estén firmes y constantes siempre, creciendo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias, porque somos una casa que trabaja, porque en el nombre de Jesús nos disponemos todos a trabajar, a servirte, a buscar tu presencia, Señor, a santificarnos, a purificarnos, a quitar de en medio de nuestro hogar toda clase de contaminación, Señor, toda mezcla, todo lo que no pertenece a tu reino. En el nombre de Jesús somos casas que trabajan, somos casas que edifican, somos casas que crecen en el Señor. En el nombre de Jesús. Y sabemos, Señor, que todo trabajo que se hace bajo tu cobertura, todo trabajo que se hace en tu presencia, jamás será en vano. Es más, todo ese trabajo tendrá recompensas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra. Que se
decirle con tus palabras: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Tu nombre quiere nada. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz. Vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava avanzando, la brava avanzando. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación.